Listo. Bueno, entonces iniciamos con lo que tiene que ver con la sesión. Recuerden que manejamos la dinámica de que inicialmente sus micrófonos están silenciados, hacemos una exposición desde aquí de los temas de la sesión y con posterioridad abrimos los micrófonos para resolver las dudas que vayan surgiendo. Entonces les pido el favor, pueden hacer uso del chat, claro que sí, y además pues vayan anotando sus dudas para que las resolvamos al final de la sesión. Bueno. Durante la sesión anterior nosotros hablábamos y el tema que tratábamos era la capacidad de goce. De hecho, seguimos en ese marco de lo que es la capacidad de goce. Y recordemos que entonces la capacidad de goce es la aptitud que tienen las personas para ser sujetos de derechos y obligaciones, es decir, ese derecho que da el ordenamiento jurídico en la medida en que se cumplan los requisitos para poder disfrutar de derechos, para poder obligarme, para poder celebrar actos jurídicos, para poder establecer contratos, relaciones comerciales, relaciones sociales en el marco del ordenamiento jurídico, porque esta es una capacidad jurídica que en Roma no tienen todos los individuos, no tienen todos los seres humanos. Por ejemplo, recordemos que los esclavos no tienen capacidad de goce, no son sujetos de derechos, sino son objetos de derechos. Sobre ellos recaen relaciones inclusive de propiedad. El derecho romano lo ve a este tipo de seres humanos como cosas sobre las cuales pueden ejercerse algún tipo de derechos. Entonces, decíamos que en Roma se requieren unos requisitos. Un requisito es primero en cuanto a la existencia, es decir, se debe existir como persona, se debe haber nacido y no haber muerto. Veíamos unos fenómenos jurídicos que se dan alrededor del nacimiento, que se dan alrededor de la muerte, etcétera. Y como segundo requisito veíamos que no solo basta con existir, sino además hay que gozar de unos estatus con respecto al ordenamiento jurídico, que básicamente los veíamos muy someramente. Son tres: el estatus de libertad, es decir, ser libre; el estatus civitatis, es decir, ser ciudadano; y el estatus familiae, es decir, ser paterfamilia. Entonces, para que lo entendamos un poco mejor, ¿quién es el individuo que en Roma tiene una, perdón, completa capacidad de goce? El paterfamilia. El paterfamilia, ¿por qué? Porque es libre, porque es ciudadano y además porque goza del estatus familiar completo. Es un sujeto de derecho propio, no está bajo la potestad de otra persona, sino las personas están bajo su potestad. Ya vamos a ver cómo funciona. Y esto entonces es excluyente. Es decir, que si no se es libre, o sea, si se es esclavo, no se tiene esta capacidad; si no se es ciudadano, es decir, si se es extranjero, no se tiene esta capacidad. Y si se es sujeto de derecho, eh, sujeto de derecho ajeno, perdón, si se es un hijo de familia, o se es esposa, o se es nuera, o se es nieto y el padre de familia sigue vivo, en ese entendido no se tiene la capacidad jurídica. Entonces, refirámonos primero al status libertati. Y vamos a tratar de ver qué es ser libre y qué es ser esclavo. La lectura pues nos trae una definición que proviene de Justiniano, que decía que la libertad es esa facultad que tiene el ser humano, una facultad de índole natural para ejercer el libre albedrío, es decir, para ejercer la voluntad como se quiere, para hacer lo que se quiere sin que exista un impedimento de la ley, ¿no? Sin que exista un impedimento de la fuerza o demás. Eso es libertad. Por ejemplo, el secuestrado no tiene libertad porque por vía de la fuerza fue extirpada su facultad de hacer lo que quiere, ¿no? Por vía jurídica también, por ejemplo, el caso que estamos viviendo ahora, en el que se nos ha limitado por norma jurídica la libertad fundamental de locomoción. Esto pues, en el entendido en que debe primar el bienestar general en términos de salubridad hoy en día. Pues seguramente en algún momento superaremos y volveremos a ser felices con lo que antes estábamos aburridos, que era la cotidianidad. Bueno, entonces fíjense cómo la norma jurídica puede limitar también la libertad. Eso, pues dejemos esa definición en cuanto a la libertad. ¿Qué es ser esclavo? Por oposición, los romanos definían al esclavo como todo aquel que tiene dominus, es decir, todo aquel que tiene dueño, ¿no? Esto de alguna manera es un poco inexacto, porque hay esclavos en Roma que no tienen dueño. Es el ejemplo, valga la redundancia, de
de un tipo de esclavos que se denominaban serviponiae, que son esclavos que incurrieron en situación de esclavitud por haber ejercido conductas tipificadas por el derecho penal romano, o sea, por haber cometido un delito especial que tiene como sanción la esclavitud. ¿Mm? Este tipo de esclavos, por ejemplo, los que son capturados en flagrancia en la comisión de un delito, se les impone una pena, ser esclavos, pero este tipo de esclavos no tienen dueño. Si nosotros hiciéramos un paralelo, serían algo así como esclavos de naturaleza pública. Nosotros debemos tener claro que la antigua Roma y todos los sucesos históricos que tuvieron lugar allí se dan en el marco de lo que se denomina la Edad de Bronce. Recuerden que hay unos periodos prehistóricos e históricos, que la prehistoria va antes de la invención de la escritura y la historia luego, que tenemos dentro de la prehistoria del Cretáceo y una serie de edades. Dentro del periodo histórico está la Edad de Bronce. Es cuando el ser humano hace uso de los metales y de las maleaciones y de la manipulación de metales para poder fabricar utensilios como armas, como herramientas de trabajo, etcétera. Cuando el romano domina el bronce, pues puede imponerse ante otros pueblos. O sea, las armas romanas son muy adelantadas para su época. Entonces, ¿qué implica ello? Que el romano debe manipular el bronce. ¿Pero de dónde sale el bronce? Nosotros hemos dicho que el romano, por su idiosincrasia, por su naturaleza y etcétera, no es que sea muy trabajador. De hecho, es una sociedad que basa mucho de su desarrollo económico en el medio de producción que se denomina esclavitud. Entonces, ¿quiénes son quienes se extraen de las minas este tipo de metales? Son los esclavos. Y estos esclavos se denominan en Roma ad metallum, que quiere decir que son quienes extraen este metal o estos metales, pero estos esclavos no tienen dueño, no tienen un dominus, ¿no? Entonces, por ende, ya vamos a verlo, esa definición carecería de exactitud. Inclusive el ejemplo de los esclavos que están, ¿no?, destinados a la diversión pública, los que han visto películas romanas como Gladiador y este tipo de películas, ven que hay unas personas que están allí en el circo para enfrentarse a fieras salvajes, para enfrentarse entre ellos en torneos, y que inclusive tienen como final la muerte en una batalla épica que se da al interior del circo romano. ¿M? Pues recuerden ustedes el popular adagio romano que al pueblo pan y circo. Es en el circo donde tienen lugar este tipo de eventos y esos esclavos no tienen dueños. Esos esclavos, hagan de cuenta, son unos esclavos de naturaleza pública que, que están dirigidos hacia la recreación. Estos esclavos, al no tener dueño, eh, también dan un poco de inexactitud a esa definición de que es esclavo todo aquel que tenga dominios. Entonces, definámoslo de manera negativa o por oposición. ¿Quién es esclavo en Roma? El que no es libre. ¿Quién es libre en Roma? El que no es esclavo. ¿Listo? Entonces, dicho esto, en el status libertati, es decir, en la condición de libertad de las personas, hay distintas categorías de personas libres. Hay unos que son los ingenuos y otros que son los libertos. Y empecemos a referirnos a los ingenuos, pero sobre todo a referirnos a lo que permite diferenciar. Es decir, si ambos son libres, si el ingenuo es libre y el liberto es libre también, ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿O por qué uno es de mejor ralea, por decirlo de alguna manera, está mejor rankeado que, que el otro? Y este es un beneficio que tienen los ingenuos. Los ingenuos gozan de unos derechos de naturaleza pública que no tienen los libertos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los ingenuos son los ingenus, ¿no? Aquellos que nunca han doblegado su rodilla. Ingenus significa no haber doblado rodilla. Es decir, quien nunca ha tenido un dominus, o sea, quien nunca ha padecido la condición de esclavitud. Desde su nacimiento, la persona es libre. Y estos son los ingenuos. Ellos tienen unos mejores derechos que las personas libertas. Los ingenuos entonces gozan de esos derechos de naturaleza pública, que son varios, pero pues hay que referirnos especialmente a tres, que esos derechos son el ius honorum, el ius suffragi y la tria nomina. El ius honorum es el derecho a ser elegidos para el ejercicio de funciones de naturaleza pública, para determinados cargos públicos, como lo hemos visto anteriormente, seguramente los magistrados judiciales, los cónsules, los procónsules, los ediles, los pretores, etcétera. Usted podrá disfrutar de esas dignidades, ¿no? Podrá postularse a ese tipo de elección.
para esos cargos solo si se tiene el ius honorum, es decir, solo si se es ingenuo, si se nació en condición de libertad. Lo mismo el ius suffragi. El ius suffragi es el derecho por oposición, es el derecho a ejercer el voto en los comicios, en las asambleas, para elegir ese tipo de dignatarios y además para poder elegir, eh, o más bien para poder aceptar o las normas jurídicas, las leyes, la costumbre, etcétera. Este derecho es únicamente potestad de los ingenuos. Y el trianomina, que es un derecho de naturaleza pública que tiene que ver con mucho con lo privado, y aquí debemos abrir un paréntesis y volver a reiterar que el ordenamiento jurídico romano y todo lo que sucedía en Roma en cuanto a la cultura, a la civilidad, en cuanto a la religión, etcétera, es un sistema jurídico, por ejemplo, que es muy patriarcal, que está muy orientado hacia mantener beneficios masculinos y a la discriminación de la mujer. Entonces, el trianomina es un derecho de naturaleza pública que tienen sobre todo, lo tienen tanto hombres como mujeres, pero está en mejor condición el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene derecho a sus tres nombres, a un nombre específico que es el nomen propiamente dicho, por ejemplo, es el nombre que nos permite individualizarnos como personas. Entonces tenemos aquí a Ángela, Angélica, Daniela, Jefferson, a Juliet. Esos son nombres propiamente dichos. Ese es el nomen. Pero, perdón, el pranomen. Pero también tienen derecho a llevar el apellido de la gens. Recuerde que en la primera época romana, cuando se funda Roma, se hace una constitución de la administración pública por tribus, o sea, es decir, por tres. Entonces, cada una de esas tribus está compuesta por un número de familias, ¿se acuerdan? Que son las gens, es decir, el apellido. Entonces, si usted es fundador de Roma, si Orostegui, perdón, fue uno de los miembros fundadores de Roma, su descendencia va a ser parte de esa gen. Entonces usted tiene derecho a aportar esa gen, pero esta familia es en sentido amplio, es una familia mucho más grande porque hay familias un poco más nucleares. El núcleo familiar estricto, ese es el otro nombre que se puede llevar. Ese es el cognomen. A ver, les ejemplifico un poco mejor esto. O sea, no sé, en las reuniones familiares que se hacen en diciembre, frecuentemente en nuestro medio cultural, cuando éramos felices y podíamos reunirnos, entonces ustedes ven que en la casa del abuelo, de la abuela, se reúne toda la familia en sentido amplio. Entonces están los abuelos, están los tíos abuelos, están los hijos, están los sobrinos, los primos. Toda esta es una familia en sentido amplio. Hagan de cuenta que, que, que esa es la familia de un pater familia que sigue vivo. Entonces, se tiene derecho a aportar ese apellido que es el gentilicio, el apellido en un sentido un poco más amplio. Y también se tiene derecho a aportar el apellido de la familia mucho más básica, o sea, el del papá, de la mamá y del hijo. Esa es la familia en el sentido un poco más estricto. Entonces, ese es el otro nombre que se puede llevar. Inclusive los romanos tenían derecho a aportar, y era un derecho de naturaleza pública, aportar el agnomen, que es una especie de apodo que se pone por características, perdón, de índole físico. ¿Y por qué decía que los hombres están en mejor situación que las mujeres? Porque los hombres, ese praenomen, ese nombre propiamente dicho, lo pueden llevar individualizado. Por ejemplo, aquí puede haber un John, puede haber un Juan, puede haber un Marlon, pero las mujeres deben portar el nombre femenino de su cognomen. Por ejemplo, si, si el apellido es del cognomen es Ruiz, entonces todas las mujeres de la familia se llamarán Ruiza. ¿No? La primera, pues no hay problema. Si hay una sola mujer en la familia, no hay problema, pues lo cual es poco frecuente porque será la única Ruiza. Pero el resto de mujeres serán tocallas entre sí, serán Ruizas todas. Y entonces se denominarán en el nombre en que han nacido. Entonces, por ejemplo, la primera de la familia seguramente será Ruiza mayor, la segunda será Ruiza menor, y si hay
más mujeres, entonces serán Ruiza Tertia, Ruiza Cuarta, Ruiza Penta, Ruiza Hexa y así sucesivamente. Entonces fíjese que todas llevan el mismo nombre, pero este es entonces un derecho de naturaleza pública que se tiene solamente si se nace con la condición de ingenuo, es decir, si se nació libre. ¿Mm? Entonces, pero ¿cómo se adquiere la condición de ingenuidad? Bueno, hay sobre todo por nacimiento. Seguramente podemos explicar posteriormente que hay una forma jurídica de adquirir la ingenuidad luego, pero lo corriente, y aquí debemos también enfatizar que el derecho romano es patriarcal y los beneficios se transmiten por vía paterna, los maleficios por vía materna. Entonces es importante, y ya lo veremos en su momento, es muy importante para los romanos el matrimonio. De hecho, pues nosotros seguimos el ejemplo romano. El matrimonio es la institución jurídica que permite que se transmitan los derechos o que se compartan los derechos familiares, que se pueda transmitir la propiedad, que se conserve, que se transmitan los beneficios como la ciudadanía, como la ingenuidad, etcétera, como el parentesco, ¿no? Se pueden transmitir por vía del matrimonio. En Roma hay matrimonios, lo vamos a ver más adelante, que hay matrimonios solemnes y no solemnes. Los solemnes producen parentesco, los no solemnes no. Entonces, cuando hay un nacimiento habido dentro de un matrimonio, es decir, un hijo matrimonial, un hijo de papá y mamá que son casados, el hijo seguirá la condición de su padre. Y su padre fue ingenuo, si es un ciudadano libre, entonces el hijo habido dentro de ese matrimonio seguirá esa condición, nacerá en condición de libertad. Sin embargo, no sucede lo mismo con los hijos extramatrimoniales, con los hijos que son producto de una relación no habida dentro de un matrimonio. ¿Y qué pasa con estos hijos? Estos hijos siguen la condición de la madre. Si la madre es libre, el hijo nacerá libre. Pero si la madre es esclava, que era muy frecuente en Roma, que los romanos tuvieran hijos con sus esclavas, eh, estos hijos seguirán la condición de la mamá. Entonces, si la mamá era esclava, su hijo nacerá esclavo. Esto lógicamente produjo muchos problemas en Roma de índole social, porque inclusive era un poco mal visto, era era una especie de infamia, de mala fama, el romano que tuviera hijos esclavos. Entonces era posible, creo que al romano inicialmente no le importaba mucho, era posible que el hijo naciera libre siendo su mamá esclava. Esto es lo que se denomina el favor libertatis. Y en alguna época romana, por norma jurídica, se instituyó que se podía liberar por lo menos momentáneamente a la madre durante el periodo de gestación, ¿no? Para que se hiciera una ficción legal y su hijo naciera libre. Entonces, yo romano tengo relaciones sexuales con una esclava y la esclava queda en estado de embarazo. Para que mi hijo nazca libre, lo que tengo que hacer es liberarla por lo menos momentáneamente durante el periodo de gestación. La libero un instante, luego queda otra vez en condición de esclava. Pero se hace la ficción legal de que entonces el parto sucedió en ese justo momento en que la mujer era libre. ¿Para qué? Para que su hijo nazca libre. Y de esa manera nacerá ingenuo. Esto era, como les digo, muy frecuente en Roma cuando el romano era, por ejemplo, militar y como pago a su servicio militar, a sus servicios prestados durante las batallas romanas, le pagaban con bienes inmuebles muy lejos de Roma. Entonces, cuando el romano iba y visitaba y estaba pendiente de sus bienes y hacía los actos de señor y dueño en esos bienes, allí tenía esclavas y pues mantenían relaciones sexuales con ella y lógicamente de esa forma es que nacen este tipo de hijos. Eh, Ahora refirámonos a los libertos. ¿Quiénes son los libertos? Los que sí han tenido en algún momento la condición de esclavos, pero son liberados. Entonces aquí debemos abrir dos categorías que espero que lo suficientemente claras, o más bien que sepa yo hacerme entender lo suficiente. Y es que hay, hay dos formas, hay dos formas de liberar a los esclavos. Unas solemnes y unas no solemnes. Las formas de liberación solemne, de manumisión solemne, eh, vienen en combo. Además de adquirir la condición de persona libre, por la liberación solemne se adquiere también la condición de ciudadano. Son dos las que se adquieren aquí. Cuando se hace la manumisión por vía no solemne,
se adquiere únicamente la condición de persona libre, no la de ciudadano. Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que lo solemne, y que era una característica del derecho privado que veíamos quizás en la segunda lectura de este capítulo, de este libro, veíamos que una de las características del derecho privado romano es que se da directamente características como la rigidez, como la formalidad, y es aquí donde se enmarca la solemnidad. Si se cumplen determinados requisitos, ritos, formas muy solemnes, es justamente de este acto del cual se puede predicar consecuencias de índole jurídica. Entonces, hay unas formas solemnes de liberar esclavos y ellas básicamente son tres. Y recuerden que aquí también nosotros vimos en una sesión precedente las distintas formas de acto jurídico, ¿no? Entonces hay tres formas, ¿no? Recuerden que hay una per aes libram, que es la forma del cobre y la balanza, la otra es in iure cessio, ¿no? Es decir, la cesión en un proceso judicial en derecho, y la última, la verbis. Estas formas de liberación, de manumisión solemne, se dan en la segunda forma de categoría de acto jurídico romano, en el, en el in iure cessio. Es decir, se simula un proceso judicial en el cual no va a haber realmente una contención de intereses, no va a haber realmente una batalla jurídica y probatoria y demás, no. Lo que pasa es que hay una persona, por ejemplo, yo, ciudadano romano, soy el dominus de un esclavo de Daniela. Entonces deseo otorgarle la libertad a Daniela porque Daniela ha sido una muy buena esclava, ha sido una muy juiciosa esclava. Entonces necesito la complacencia de un tercero que me ayude a hacer la liberación en un acto jurídico. Entonces, fingimos que somos contraparte dentro del proceso judicial, pero ya tenemos un acuerdo previo de liberación. Entonces, el tercero, nos presentamos con la esclava ante el magistrado judicial y entonces el tercero vindica. Es decir, no reivindica, porque recuerden que el prefijo re significa volver a, no, vindica la libertad de la esclava delante del magistrado judicial. Entonces, con una varita, golpea suavemente, no, tampoco le va a descalabrar a Daniela, no, muy suavemente vindica la propiedad de Daniela, la libertad, perdón, de Daniela. Y dice, declaro que esta mujer es libre, ¿no? Cuando me interrogan a mí, que soy el dominus que quiere, que tiene la voluntad de liberarla, yo guardo silencio. Y recuerden que el que calla otorga. Entonces, al no haber una contención, al no haber una oposición a la declaración, a la vindicación que hace el tercero, el magistrado judicial lo que hace es vindicar la libertad. Ustedes han visto el martillito que tienen los jueces, este es uno de los antecedentes, una vara que se llama en Roma vindicta, que sirve para declarar y otorgar derechos. Entonces, otra vez muy suavemente, golpea a la esclava y vindica su libertad. Esta forma entonces es la forma manumicio vindicta. Y a través de esa forma se adquiere la libertad, pero la esclava también adquiere la condición de ciudadana. La segunda forma solemne de manumisión es la que se denomina manumicio sensu, y nosotros también en algún momento referimos que para los romanos es bastante importante el censo. En Roma sí funcionaba el censo. Ese censo pues, que se inventó en Roma, que hacemos nosotros aquí, pues ustedes han tenido evidencias inclusive recientes de que el censo no existe. En algún momento el director del DANE eh, dijo, hace quizás poco, dijo algo como, desde ayer somos 50 millones de colombianos. Y, y el censo se supone que no solo sirve para saber cuántos somos, sino a través del censo y la individualización de características que se hace dentro del censo es que se permite la planeación de políticas públicas, la inversión social, etcétera. O sea, si yo hago un buen censo, si yo sé no solo cuántos somos, sino cuántas de esas personas están en calidad de desempleados, tienen algún tipo de limitación de discapacidad, cuántos son adultos mayores. Si yo segmento la población a través del censo, voy a saber cómo invertir socialmente. Pero hace muy poco vimos que el censo está tan eh, infortunadamente practicado que inclusive en el aplicativo de beneficios o de subsidios que tienen lugar en esta contingencia por el COVID, usted pone un número de cédula de una persona que ya falleció y resulta que sale beneficiaria
valga la redundancia, el subsidio. Entonces, fíjense que el censo está mal hecho hoy en día. En Roma el censo era bastante importante porque a través del censo era que se tenía un registro civil. El registro civil se inventa en Roma. El registro civil es el registro de los civitas, de los ciudadanos. Solo los que están incluidos dentro de ese registro, dentro de ese libro, son quienes tienen la categoría de ciudadanos. El censo en Roma sirve para tributar, sirve por ejemplo, la base que tenemos hoy en día de contribuyentes de la DIAN, en Roma era ese censo. Además de ese censo me permite la individualización de derechos civiles, etcétera. Entonces, cuando yo permito que una persona se inscriba dentro del censo, lo que yo estoy reconociendo es que es un ciudadano. Entonces, cuando yo, Dominus, permito que mi esclava Daniela sea registrada en ese, valga la redundancia, registro civil, lo que estoy es entregándole la condición de ciudadano, pero para ser ciudadano se requiere una condición previa, libertad. O sea, no puede haber un ciudadano no libre. Entonces, fíjense que en combo le estoy entregando los dos estatus, tanto libertad como ciudadanía, por la permisión de la inclusión del esclavo en el censo romano. Y la tercera forma es la manumicio testamentaria, la tercera forma solemne. Y entonces yo puedo entregar la libertad a un esclavo por vía del testamento. O sea, yo muy juicioso me voy, hoy en día, por ejemplo, hagan el paralelo, me voy para la notaría, meto mi testamento en el sobre, custodiado por el notario y al momento de mi muerte se lee el testamento y se lee allí mi voluntad de entregar la libertad a mi esclava Daniela. Yo a través de este testamento le concedo la libertad absoluta a mi esclava Daniela para que disfrute de ella. Y no solamente se adquiere el estatus de libertad, sino también se va a adquirir por esta vía el estatus de ciudadanía, o puedo hacerlo de manera indirecta. Yo, John Pulido, al momento de mi muerte, ordeno a mi heredero o legatario, Juan Sebastián, que conceda la libertad absoluta a mi esclava Daniela. Entonces, lo mismo, se adquiere la condición de libertad y también se adquiere la condición de ciudadanía. Estos esclavos que son liberados por vía de testamento se llaman libertus orsinus. Orsinus porque, ¿qué pasa? Porque la persona, ya vamos a ver cómo funciona, el liberto ya cambia su relación con su dominus, ya yo no soy dominus del esclavo, ahora me voy a convertir en su patrono. Y el patrono del patris es una especie de figura parecida a la paternidad, al parentesco con el padre, es decir, que hay unos deberes, pero no son absolutos, o sea, no hay limitación de la libertad, el esclavo puede hacer, el esclavo liberto puede hacer como le parezca, puede ejercer su voluntad, etc. Bien, entonces estas son las tres formas solemnes, solemnes de entregar la libertad al esclavo. Y por esta vía además entregarle ciudadanía. Ahí en la lectura se habla de una cuarta forma, pero esta no es solemne, o sea, pues el autor la incluye dentro de las formas solemnes, pero quien ha leído o quien hizo bien la lectura verificará que más adelante esta forma se incluye también dentro de las no solemnes. ¿Y qué pasa? Pues, no sé, pues yo no estaba realmente en Roma como para testificarlo, tampoco el autor muy seguramente lo estaba, pero sí hay tratadistas que dedicaron su vida a estudiar a Roma, como lo es Mompses, como lo es Petit, y ellos han rastreado las fuentes bibliográficas romanas y han concluido que esta forma de manumisión in sacro sanctus ecclesis, es decir, la que se hace en la iglesia, no es una forma solemne. Y esto tiene mucho de razón en la medida en que, si recordamos, la adopción del cristianismo como religión oficial en Roma solo se da hasta finales del siglo I, durante el imperio de Constantino. Entonces, fíjese que si nosotros calculamos la duración de esta institución dentro del periodo clásico o posclásico, más bien romano, entonces tenemos que únicamente se pudo haber dado durante los 3 últimos siglos, cuando sabemos que Roma cayó, por lo menos la parte occidental de Roma cayó bajo las invasiones bárbaras en el año 476. Entonces es posible que únicamente haya tenido lugar este tipo de ceremonia o este tipo de costumbre romana cuando había cristianismo. Y recuerden aquí que las ceremonias
paganas romanas luego fueron trasladadas, fueron cristianizadas. O sea, si usted, por ejemplo, si usted observó que el Papa, ¿cómo se llama el Papa Benedicto? No? Francisco, la semana pasada hizo todo un rito de caminar por la Plaza de San Pedro, como en una procesión. Todo esto son ritos paganos que tenían lugar inclusive mucho antes del cristianismo en Roma, solo que se cristianizaron porque de esa manera es fácil evangelizar. Recuerden el ejemplo nuestro, por ejemplo, y no sé si se han preguntado en algún momento a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer una iglesia en la cima de un cerro, la iglesia de Monserrate, como para qué, qué tiene de atractivo poner una iglesia allá arriba. Pues esa iglesia data del año 1650, es una iglesia que se dedicó al culto de la Virgen de Montserrat, a la Virgen Negra, pero ¿por qué allí? Porque es que ese también era un sitio de peregrinación del indígena. Allí los muiscas tenían como divinidad, adoraban un árbol que se llama nogal, que casi queda extinto en Bogotá. Y allí en Monserrate, en la cima, había un nogal gigante. Entonces, pues la madre patria, los españoles que llegaron aquí, que nos hicieron el gran favor de traernos su Biblia, de traernos su espada para esclavizarnos, dijeron, pues es muy fácil evangelizar, o más bien permite la evangelización el que yo cambie el lugar de culto, o más bien el objeto de culto. Entonces, sencillamente, pues corto el nogal y pongo allí un señor en posición horizontal, caído y flagelado y muy estéticamente tratado. Entonces, fíjense que de esa manera también sucedió en Roma. O sea, los ritos religiosos paganos romanos luego se cristianizaron. Y entonces, cuando yo hago una declaración ante el obispo, delante de todos los fieles, de todos los feligreses, y yo declaro allí delante de todos que mi esclava Daniela queda libre, pues así se hace. Pero esta es una forma no solemne, solo produce libertad, no produce ciudadanía. Hay muchas formas en Roma de liberar esclavos de forma no solemne, tan antiguas como los mismos romanos, como las mismas costumbres románicas, como tan diversas como el mismo ingenio romano. Y dentro de esas formas ahí el autor nos trae algunas que fueron muy frecuentes y es la manomicio inter amicos, es decir, entre amigos. Y esta tenía lugar sobre todo en las fiestas romanas. Permítame la expresión, pero esta forma de liberar esclavo es un poco medio traqueta. ¿Por qué? Porque es en estado de ebriedad y recuerden que en una época romana, bueno, casi que en toda la totalidad de la historia romana, no se hablaba de vicios del consentimiento, o sea, usted tenía perfecto dominio de su voluntad, inclusive en estado de ebriedad. Y si usted está delante de sus amigos y su esclavo viene y le sirve el trago y usted dice, mi esclavo es muy chévere, muy buena gente y aquí delante de ustedes le voy a dar la libertad a mi esclavo. Esa declaración, si se cumplen los requisitos esenciales, que son que haya por lo menos 5 testigos y que el esclavo esté presente, ahí hay una declaración de libertad. Tanto así que luego al otro día el dominio no puede decir, no, es que yo estaba ebrio, me arrepiento o no lo hice, no, no hay lugar al arrepentimiento. Entonces, por esta vía de manumisión interamicos se adquiere la condición de libertad, más no la de ciudadanía porque no es una forma solemne. La otra es la manumicio per epístola, es decir, por medio de una carta. Epístola del griego carta. Ustedes seguramente dentro de los ritos cristianos han escuchado muy frecuentemente las epístolas. La epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios y todo este tipo de epístolas, o sea, de cartas. Cuando mi esclavo está muy lejos como para que yo celebre una ceremonia de manumisión con él, por ejemplo, porque soy un legionario romano y me otorgaron propiedad dentro de unos predios muy lejanos de Roma, no sé, en la Galia, y tengo allá esclavo y quiero liberarlo, pues sencillamente le mando una carta. En la carta declaro la libertad del esclavo. Entonces esta carta le permite, supongo, que probar al esclavo que ha quedado libre. Eso sí, pues debe cuidar, supongo, muy bien la carta y mandarla a laminar, que no se le vaya a perder. Hagan de cuenta la carta de desplazamiento que le piden a los desplazados aún para caracterizarlos como población desplazada. Si usted se le perdió la carta de desplazamiento, tiene problemas. Entonces, esta es la manumisión que se hace vía epístola, vía carta. La manumicio per mensam, mensam del latín mesa, se parece un poco a la interamicos, porque lo que sucede es que se organiza un banquete en homenaje al esclavo que va a ser liberado. Con el hecho de que yo permita que el esclavo se siente en mi mesa, que es decir, lo veo como igual, entonces hay una declaración de libertad. Y como les digo, en Roma había muchísimas formas de liberar esclavos.
unas tácitas, unas expresas. Por ejemplo, una tácita que se manejaba mucho era permitirle al esclavo romano asistir a las exequias de su dominus muerto, de su dominus fallecido, es decir, asistir al entierro de su dominus, permitirle no solo asistir, sino permitir que asista portando un gorro frigio. Recuerden que el gorro frigio en la época antigua y en la época moderna, sobre todo en la Revolución Francesa, ese gorro frigio es símbolo de libertad. O sea, recuerden que los franceses portaban es un gorro, los que son colombianos de pura cepa verán que en el escudo de Colombia, en la segunda franja horizontal, hay un gorro colgado, un gorro como de los pitufos, un gorro rojito. Ese gorro es un símbolo de la libertad. Entonces, cuando yo le permito al esclavo que asista al entierro de su dominus portando este gorro, lo que hay es hay una publicidad ante los otros de que el esclavo está siendo liberado. Entonces, esa también es una forma no solemne de adquirir la libertad. Pero al ser no solemne, recuerden que no implica ciudadanía. Bien, hay que acotar aquí que hay distintas categorías de personas libertas y además que la manumisión fue limitada en Roma porque en algún momento generó muchos problemas sociales. Por ejemplo, cuando se hacía manumisión en masa por vía de testamento. O sea, ¿por qué? Porque, no sé, podía llegar a pensar una persona en Roma que, como pensarán muchos hoy en día, yo a mis hijos les voy a dejar como herencia el estudio, que estudien todo lo que quieran, pero no les voy a dejar un centavo, que trabajen. Y entonces no les voy a dejar un patrimonio, no les voy a dejar nada. Entonces yo por vía de testamento puedo en Roma conceder la libertad en masa de los esclavos. Entonces, primero esto serviría para deslegitimar la expectativa que pueda llegar a tener un heredero sobre el patrimonio de su causante, sobre el patrimonio de su pater familia. O también serviría para defraudar al acreedor, defraudar intereses de acreedores, porque recuerden que tanto en Roma y en Colombia, por su tradición románica, los acreedores son herederos. O sea, cuando yo tengo deudas, mi acreedor puede al momento de mi muerte abrir la sucesión. ¿Y por qué? Porque en Colombia no solo se heredan bienes activos, también se heredan los bienes pasivos. Pues hay una creencia popular que es equivocada de que yo solo heredo los bienes activos. Entonces, ¿qué puede decir? No, yo solo quiero los bienes activos y repudio las deudas. No, si usted adquiere los bienes activos, debe aceptar las deudas también. Lógicamente que las deudas usted las puede aceptar con beneficio de inventario. ¿Y qué significa eso? Que usted puede aceptar las deudas únicamente hasta la concurrencia de los bienes activos. Por ejemplo, o sea, es decir, eh, si mis deudas son 1.000.000 de pesos y mis bienes valen 2, entonces yo acepto la deuda para que con mis bienes se pague el millón que se debe y me queda 1.000.000. Pero yo no puedo únicamente aceptar los 2.000.000 y repudiar la deuda. Entonces, en Roma se hacía también, o era posible que se hiciera por vía de testamento, la defraudación de los acreedores, en la que yo, para dejar a los acreedores sin nada, entonces liberaba vía testamento a los esclavos. Y esto generó problemas sociales, como les digo, en Roma, porque al haber manumisiones masivas de esclavos, la fuerza de trabajo empezó a verse disminuida. Recuerden que al romano no le gusta trabajar. Entonces, si no hay esclavos, ¿quién trabaja? Entonces, por vía jurídica, es decir, por una ley, se dispuso que no se podía hacer manumisiones por vía de testamento de más de la 10ª parte de mis esclavos y sin que esta 10ª parte superara la cantidad de 100 esclavos como máximo. O también en una época romana en la que pues seguramente usted se gradúa de pater familia, es decir, su pater familia fallece y usted hasta ahora tiene 18 años, supongamos. Usted todavía no es lo suficientemente maduro para manejar su patrimonio. O sea, pues si a mis 59 años que tengo no soy lo suficientemente maduro para, para administrar mi patrimonio, mucho menos a los 18. ¿Por qué? Porque era frecuente en Roma que el muchacho que no ha visto a la Virgen y cuando la ve, pues se asusta y le llega una cantidad de esclavas tremenda. Entonces, para obtener favores sexuales de sus esclavas, la libera en masa. Entonces, esto también causó problemas sociales en Roma. Entonces, se limitó la posibilidad de que el que liberaba o celebraba manumisiones o podía tener la capacidad de celebrar este tipo de manumisiones, si tenía menos de 20 años, no podía liberar esclavos de menos de 30. Entonces, de esa manera se limitó.
Y como les decía, hay distintas categorías de personas libertas en Roma. Ya vimos que hay unos manumitidos por vías solemnes. Esos pues son los libertos que adquieren, además de la condición de persona libre, la ciudadanía. Están también los libertos iunani, que los vamos a ver en un momento. Están también los libertos delicticios, que son aquellos que pues sufrieron alguna pena, una pena que puede ser muy mal vista en Roma. Entonces a ellos se les prohíbe el ingreso a Roma, o sea, pueden ser libres, pero tienen que vivir fuera de Roma y no pueden acercarse a menos de un radio de 100 millas de Roma, tanto así que si superan esa distancia o transgreden ese límite, son susceptibles de ser esclavizados nuevamente. Em, También es posible que se adquiera la libertad por vía automática o por vía jurídica, es decir, porque una norma ordena que se entregue la libertad en determinados casos, y ahí hay unos eventos planteados en la lectura. Por ejemplo, cuando el esclavo ya es inútil para su amo porque se volvió inclusive costoso mantenerlo, porque es un esclavo viejo, porque ya no hace lo que hacía cuando era joven, y yo lo abandono, ese esclavo abandonado adquiere por norma jurídica la libertad. O el esclavo que contribuía al descubrimiento del asesino de su amo, también como premio se le entrega la libertad. O cuando un esclavo, una esclava, mejor, es vendida con cláusula, es decir, cuando es vendida mediante la fórmula pera es el libran, pero se vende con una condición de que no sea sometida a la prostitución. Y efectivamente luego es sometida a la prostitución, es posible que la esclava se presente ante el magistrado judicial y reclame su libertad. O cuando la persona pensaba que era libre, por ejemplo, un recién nacido que nunca conoció a su mamá esclava, que nunca supo eh, que, que era esclavo y vivió como una persona libre, de buena fe, no sabía, y en algún momento reclama a alguien su propiedad, la propiedad sobre ese esclavo, pero ya ha pasado suficiente tiempo, entonces por vía de la prescripción puede adquirir también la libertad. O cuando por autorización del dominus, el esclavo se le hace un tipo de honor para que sirva como sacerdote, por ejemplo, en el templo de Júpiter, también por esa vía reclama o puede conseguir la libertad. Entonces, básicamente, ya vimos que hay unas diferencias entre la persona ingenua y la persona liberta, que el ingenuo puede gozar de esos derechos de naturaleza pública, el ius honorum, el ius suffragii y la tria nomina, el derecho a los tres nombres, son prerrogativas que son únicamente de las personas ingenuas, y los libertos no lo tienen. Esa sería la primera diferencia entre estas dos categorías de personas. Otra diferencia muy marcada es que se dice que la persona liberta vive como persona libre, pero muere como esclavo. Y es posible que esto suceda, ¿por qué? Porque esa figura de los patronatos, o sea, cuando yo dejo de ser el dominio es porque liberé a mi esclavo, pero ahora me convierto en un patrono. Entonces, el esclavo puede que tenga, el ex esclavo, que ahora es liberto, puede que tenga unos deberes con respecto a su patrono. Debe respetarlo. Tiene inclusive, por ejemplo, el patrono facultad de obsequio, es decir, que el esclavo liberado que le deba prestar determinados servicios, como son los servicios a algún tipo, por ejemplo, a operar o a trabajar dentro de algún predio. O si el liberto muere sin haber testado, sin haber hecho ningún testamento, y muere sin descendencia, muere sin hijos, el que lo hereda en sus bienes es el patrono. Entonces, estos son distintos tipos de facultad que tiene el patrón sobre su esclavo que ha sido liberado. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo hago yo si se supone que las personas ahora son libres, si el liberto es libre y el ingenuo también es libre? ¿Cómo hago yo para distinguir entre un ingenuo y un liberto? Y básicamente se da por una vía, es que a los ingenuos se les permite portar un anillo, eso se denomina en latín el ius aerorum, se le permite portar un anillo que lo identifica como ingenuo. Y entonces usted dirá, ah, no, pues fácil, pues si yo soy liberto, entonces me consigo un anillo de esos y listo. No, el que sea sorprendido, esclavo, o más bien liberto, que sea sorprendido portando un anillo de ingenuo, será sometido de nuevo a la esclavitud. Entonces fíjense que no es muy atractivo portar el anillo o tratar de engañar a alguien. Se puede adquirir también la condición de ingenuo por vías posteriores al nacimiento, por algo que en Roma se denomina natalicio restitutum, es decir, la restitución del nacimiento.
O sea, por vía jurídica, por ejemplo, se tiene que las personas como si hubieran vuelto a nacer, para ser un poco más concreto. Entonces, que se pierde la condición anterior de esclavitud y se tiene como ingenuo. ¿Esto por qué se da? Sobre todo por norma jurídica, por cuando hay un premio que entregarle a alguna persona que ha prestado servicios, por ejemplo, en la guerra, etcétera. Entonces, de esa manera también se puede adquirir la condición de ingenuo. ¿Cómo se adquiere la condición de esclavo? Como ya lo dijimos inicialmente por varias formas, pero pues la más general es por nacimiento. Cuando su madre fue esclava y nunca fue liberada durante la gestación, se nacerá esclavo. Esa es la primera causal de esclavitud en Roma. La segunda y más frecuente también es haber sido prisionero de guerra. Si la persona es capturada en ejercicio de la guerra y sobrevivió, es esclavo. O hay distintas formas de adquirir la condición de esclavo. Por ejemplo, cuando el cobarde, el que huye del campo de batalla, ¿ah? Se le aplica como sanción la esclavitud, o quien es deudor y no paga sus deudas se vuelve esclavo de su acreedor si el acreedor así lo solicita. Mm, Quien no paga los impuestos también se le impone la esclavitud. Quien es sorprendido en flagrancia, y aquí abramos un paréntesis, la Policía Nacional tiene una rara idea de lo que es la flagrancia y pues se dice que el que es capturado en flagrancia en la comisión de un delito es el que, perdónenme la expresión, es capturado con las manos en la masa. Eso para nosotros es algún tipo de flagrancia. No, en Roma la flagrancia es que alguien sea capturado in flagranti, es decir, es la comisión de un delito en presencia de testigos. Y los romanos son mucho más pragmáticos, ¿no? O sea, en nuestro medio, si alguien es capturado en plena comisión del delito, nosotros lo que hacemos es el linchamiento público, ¿no? Entonces, él cójalo, él dele, él no lo deje ir, él vuelva y dele. Eso es un linchamiento. No, en Roma no pasa eso. En Roma es al contrario. En Roma es no me lo toque que lo voy a vender. Porque, porque esa es una forma de adquirir, perdón, la condición de esclavo. Y también hay otras formas. Por ejemplo, hay una que es curiosa en Roma, que es que la mujer que tiene relaciones sexuales frecuentes, o sea que puede ser una relación esporádica o una relación casual con el esclavo, pero si es frecuente, la mujer es sometida a la esclavitud, ¿no? Deben operar 3 advertencias. Entonces, la mujer que se mete con mi esclavo, hey, primera advertencia, no se junte con mi esclavo, que el esclavo está juicioso, está trabajando juicioso y usted me lo está distrayendo, no se meta con mi esclavo. Primera advertencia. Vuelve y pasa. Oiga, que ya le dije, segunda vez que le digo que no se me junte con mi esclavo, que me lo está distrayendo. A la tercera es esclavizada la mujer. Y hay distintas causales para incurrir en condición de esclavitud, como es, por ejemplo, la omisión del deber de alimentos que tiene el liberto para con su patrono. Yo, Dominus, libero a Daniela, que es mi esclava, pero yo con posterioridad a la liberación caigo en estado de necesidad. La liberta, en este caso Daniela, tiene la obligación de entregar alimentos a su patrono. Si no lo hace así, yo podría ante el magistrado judicial como ex dominus, ahora como patrono, pedir que por ingratitud de Daniela se me entregue nuevamente en esclavitud. Entonces, esas son las formas de incurrir en esa esclavitud. Hay unas situaciones que no son esclavitud per se o propiamente dichas, pero sí se parecen a la situación de la esclavitud. Dentro de ellas está el colonato. Se dice que los colonos son esclavos, pero viven como personas libres. Y progresivamente en la historia romana, de hecho, lo que permite el feudalismo con posterioridad a la Edad Media es la institución del colonato. Y es básicamente que yo tengo un esclavo, pero no puedo ejercer, por mera posibilidad física, no puedo ejercer mis actos de señor y dueño sobre el esclavo. ¿Por qué? Porque está muy lejos. O sea, tengo una finca, un predio por allá, no sé, en Hispania, muy lejos de Roma, y tengo allá unos esclavos, pero pues los esclavos, fíjense que no van a estar bajo mi yugo, entonces se van a portar como personas libres. Entonces lo que yo hago es, vea, usted es muy esclavo y todo lo que quiera, pero le entrego este bien en calidad de tenencia. Es decir, que el esclavo es como la página que les encanta, en la que no me suban memes, por favor, en el mero tenedor. El esclavo se convierte en mero tenedor, es decir, no puede disponer del bien, no puede apropiarse del bien, pero sí puede usufructuarlo.
Entonces yo como amo le digo, vea, ahí le dejo ese predio para que usted obtenga de él frutos, para que obtenga, no sé, la alimentación de su familia, pero trasládeme la 10ª parte de la producción de esa finca. Entonces fíjense que esa es la institución que se denomina colonato, es decir, yo establezco colonias, ¿no?, lejanas a Roma, y estas personas que son esclavos viven como personas libres. O lo que en Roma era frecuente, algo que se denomina abandono noxal, es que yo, pater familia, cuando mi hijo atenta contra la propiedad o causa un daño en los bienes de un tercero, y cuando el tercero me reclama a mí, se lo puedo entregar perfectamente en condición de esclavo temporal hasta que pague el daño que hizo mi hijo. Eso se denomina en Roma el abandono noxal. Hay distintas formas de condiciones que no son esclavitud, pero que se le parecen. Bien, eso en cuanto al status libertatis. Ahora refirámonos al status civitati. Y entonces, como dijimos, dentro del status libertati, se es libre o se es esclavo; en el status civitati, o se es ciudadano o no se es ciudadano. Eso es básicamente eh, es la forma en que se aplica. Pero fíjense que hay unos derechos de naturaleza pública en Roma. Esos que dijimos que eran el ius honorum, que era el ius suffragii, que era la tria nomina, son unas prerrogativas que tienen únicamente los ingenuos. Entonces, también, como en el status libertati, los ciudadanos ostentan unos derechos. Estos derechos son de naturaleza privada. Solo los ciudadanos pueden disfrutar de ius connubium, es decir, el derecho a contraer nupcias, el derecho a casarse. Recordemos aquí entonces que a través del matrimonio es que se protege el patrimonio familiar, a través del matrimonio es que se protegen los beneficios de la sociedad. Al ser la familia el núcleo de la sociedad, es lo que me permite que yo mantenga, por ejemplo, los privilegios de ciudadanía. Si yo dejo que los extranjeros se casen, o si yo dejo, recuerden que en alguna época se prohibía el matrimonio de los plebeyos o entre plebeyos, si yo dejo que los plebeyos se casen, pues el privilegio se me va a ver ampliado. Y recuerden que se requieren de poderosos, perdón, de no poderosos para que haya poderosos. Si yo dejo que haya cada vez más poderosos, pues no voy a ser poderoso, porque con respecto a quién lo voy a hacer. Entonces, la facultad de casarse, el ius connubium, esa capacidad para contraer matrimonio, es únicamente de los ciudadanos. El ius commercium, que es el derecho que tiene el ciudadano para ejercer, o más bien para practicar actos jurídicos, para comerciar, para celebrar contratos, es únicamente un derecho de los ciudadanos. El ius actione, que es el derecho de participar en procesos judiciales, por ejemplo. Si en el incumplimiento de un contrato yo observo que se me está causando un daño, yo puedo iniciar un proceso judicial, pero el ser o el tener la capacidad de demandar es únicamente una potestad que tienen los ciudadanos. Y hay otros distintos, ahí está el ius suffragii y el ius honorum, como ya lo vimos, que son únicamente derechos de los ingenuos y de los ingenios ciudadanos. Son también derechos de naturaleza privada, y el ius militae, que es el derecho a conformar las legiones romanas. En una época en que es privilegio conformar el ejército, porque a través del ejercicio militar yo puedo adquirir propiedades, esa es una fórmula económica que permite la prevalencia o el privilegio de los ciudadanos con respecto a quienes no lo son. Los no ciudadanos inicialmente en Roma no pueden hacer o conformar el ejército. ¿Cómo se adquiere la ciudadanía? Como ya lo vimos. Eh, no importa, y aquí fíjense que se parece mucho al derecho colombiano, no importa dónde nazca la persona, si sus padres son romanos y si es hijo habido dentro del matrimonio solemne romano. Recuerden alguna expresión que hayan escuchado alguna vez. X contrajo justas nupcias con Y. ¿Qué son las justas nupcias? En Roma es lo que se conoce como el iustiae nuptiae, es decir, la ceremonia que se practicó, la ceremonia de matrimonio que se practicó solemnemente. Hay muchas. Bueno, hay sobre todo dos formas muy famosas en Roma. Entre ellas está una que se denomina Farreus Panis. De pronto Farreus les suena, ¿no? Esa palabra que a ustedes les encanta proviene de ese vocablo, Farreus, y es la fiesta que se hace, la fiesta del intercambio de panes de trigo que se hace en el matrimonio romano. Esa es una forma solemne. Y cuando hay un hijo habido dentro de un matrimonio que se practicó por una forma solemne, ese hijo sigue la condición de su padre. Si su padre es ciudadano, el hijo heredará al momento del nacimiento la condición de ciudadano, pero solo con el hijo matrimonial.
Con el hijo habido, perdón, por fuera del matrimonio, en la relación de concubinato, el hijo extramatrimonial, como lo decimos, sigue la condición de la madre. Entonces, si la madre no es ciudadano, el hijo nacerá como no ciudadano, o sea, nacerá como peregrino, como extranjero, por ejemplo. Entonces, fíjense que de esa forma se adquiere la ciudadanía. Y es posible también adquirir la ciudadanía por eventos posteriores al nacimiento. Ya vimos la principal, y es cuando el esclavo es liberado por una vía solemne, además de adquirir la libertad, adquiere la ciudadanía. O además, por disposición de normas jurídicas, cuando se otorga como premio a algunas personas, por ejemplo, extranjeros, que, que, que hubiesen denunciado el derecho de concusión de un magistrado judicial en una provincia lejana de Roma, también se le entrega como premio la ciudadanía, o el que apoya a Roma en la guerra, o el que apoya a Roma en situación de escasez, también se le entrega como premio la ciudadanía. Pero así como se adquiere la ciudadanía, como lo vimos en la clase anterior, también hay unas capitis de minutio. ¿Y qué son las capitis de minutio? Recordemos, unas pérdidas de capacidad. Entonces, cuando usted como adquiere la ciudadanía, también la puede perder. Como adquiere la libertad, también la puede perder. O sea, si usted es una persona libre que no cumplió con su obligación de pagar sus deudas, entonces usted puede ser hecho esclavo. Entonces, esa es la capitis de minuto máxima, porque es máxima porque sin libertad no hay ni ciudadanía, no hay ni familia, no hay nada. Pero también hay una capitis de minuto media, es cuando únicamente a usted se le aplica la pérdida de la ciudadanía, pero no la pérdida de su libertad. Y básicamente eso es el destierro. Cuando usted es echado de Roma, usted le están diciendo viva libre, pero viva libre fuera de Roma. Usted ya no es ciudadano romano. Y entonces, por esa vía, usted pierde no solo la ciudadanía, sino pierde el otro estatus que resta, que es subsidiario, que es el estatus familiar. Usted también pierde a su familia. O cuando usted renuncia a su nacionalidad romana, a su condición de ciudadano, es posible, porque se va a vivir para, no sé, en otra provincia, en otro reino, en otro territorio, es posible que usted para disfrutar de derechos allí donde va a vivir ahora renuncie a su condición de ciudadano romano. Y usted dirá, pues que los romanos son extraños, pero bueno, ya les voy a referir al respecto. Y el último estatus, perdón, refirámonos entonces a los no ciudadanos, antes de referirnos al último estatus. Entonces, como hay no ciudadanos, y hay distintas categorías de no ciudadanos. La primera son los latinos, y también hay distintas formas de latinos. ¿Quiénes son los latinos? Los latinos son una especie de nivel intermedio entre el ciudadano y el extranjero. O sea, es un semiciudadano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, perdónenme el ejemplo. Supongamos que Roma es Bogotá. Quienes están en los alrededores de Bogotá, quienes están en las provincias cercanas a Bogotá, en los pueblos cercanos a Bogotá, que transitan normalmente por Bogotá, que vienen y van, Soacha, Soachi, La Calera, Funza, Chía. Este tipo de personas no son propiamente bogotanos, pero transitan por Bogotá, es decir, son una especie de bogotanos de segunda categoría, semirrolos. Entonces, se les permite un nivel intermedio de ciudadanía y pueden adquirir la ciudadanía también. Pueden adquirir la ciudadanía si deciden trasladar su residencia del pueblo cercano a Roma a la misma Roma. Adquieren la condición de ciudadano. Esos son los latinos. Hay unos latinos que eran muy famosos en Roma, que son los latinos veteres, es decir, los veteranos. No que porque sean viejos en sí mismos, sino porque es que ellos están ahí en la Lacio romana desde tiempos inmemoriales. La Lacio romana es, haga de cuenta, la sabana de Bogotá. Es la región en la que está Bogotá. Los que gustan del fútbol, sobre todo el fútbol europeo, de la Serie A, de lo que se denomina el calcio, hay un equipo que es como el rival de patio de las Roma, que es el Lazio. Los de camisa azul celeste, donde juega Inmóvil, donde juega, yo no sé si todavía juega Parolo. Parolo es un apellido, ¿no? Mm, estos habitantes de la Lazio son latinos también de una categoría principal. Esta condición de vetera, inclusive en algún momento de la historia romana, se le extendió a todos los habitantes de la bota itálica porque se instituyó algo así como un pacto, como un acuerdo, como un tratado entre los habitantes de la bota itálica y los romanos para que se extendiera esta condición cuando Roma pues se volvió muy importante. Los otros latinos
son los colonos, ya los vimos, los que viven en colonias alejadas de Roma, pero pues que tienen una relación de dominio de Roma sobre ellos. Esos son los latinos colonos. Y los iunianos, que son la categoría, son los latinos que no, mejor, los libertos que no adquirieron la condición de ciudadanos porque fueron liberados por vía no solemne, por ejemplo, la que se hace por mensaje, por carta, la que se hace en la iglesia. ¿Mm? Entonces, estos manumitidos en forma no solemne no son ciudadanos, pero adquieren una condición intermedia. Estos son los latinos iuniani. Los otros no ciudadanos romanos son los extranjeros. Entonces tenemos entre ellos dos grupos principales. Los peregrinos o forasteros que están dentro de Roma, que transitan dentro de pues, los imperios, dentro de las fronteras, por ejemplo, del Imperio Romano, que transitan por allí, pero no son romanos, pero son extranjeros. Ellos son peregrinos, están peregrinando por Roma. Y los otros son los que están por fuera de Roma, que son los bárbaros. Y los bárbaros, pues, esta denominación, como ustedes observaban en la lectura, es una especie de burla que hacían los griegos de este tipo de pueblos porque remedaban su acento. Entonces se oye, pronuncia mucho la B y la R, por ejemplo, lenguas como las lenguas escandinavas, las lenguas germanas. O sea, si usted observa un alemán parece siempre que estaba como hablando como bravo, pero es porque le hace mucha énfasis a la R. Los griegos se burlaban de los bárbaros por esto y los romanos también los llamaron igual. Recuerden que los bárbaros o los pueblos bárbaros fueron los que asediaron a Roma por siglos y que finalmente hicieron que Roma sucumbiera ante sus invasiones en el siglo V de nuestra era. Bien, entonces el último estatus al que nos referiremos es el estatus familiar. Y este es muy básico. Así como se es en el estatus libertad, y así como se es libre o no se es libre, es decir, se es esclavo, o usted es libre o usted es esclavo, así como en el estatus civitati, usted es ciudadano o no ciudadano, por ejemplo, extranjero, en el estatus familiar, usted es pater familia o no lo es. Si usted es pater familia, usted no está bajo la potestad de otra persona, usted tiene una capacidad completa. De hecho, las otras personas, los otros parientes de su familia están bajo su potestad. Y si no es paterfamilia, usted está bajo la potestad de un paterfamilia. Entonces, así como hay unos derechos, unas prerrogativas del ingenuo, como hay unas prerrogativas del ciudadano, unos derechos de naturaleza privada, también el paterfamilia tiene unos derechos que vamos a ver posteriormente en las relaciones de potestad. Pero refirámonos inicialmente y brevemente a dos privilegios que tiene el paterfamilia. El paterfamilia puede disponer del patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patris monus, los bienes del padre. Entonces, quienes no sean paterfamilia, quienes estén bajo una relación de patria potestad, o sea, usted es hijo de familia de su padre, usted está bajo la potestad de su padre y usted adquiere un bien, no lo adquiere para sí mismo, lo adquiere para los bienes patrimoniales, para los bienes de la familia que están administrados únicamente por el paterfamilia. Entonces, en ese orden de ideas, es el paterfamilia el único que puede disponer de los bienes, el único que puede enajenarlos. Usted no podrá, así usted lo haya comprado. Entonces, ese es un privilegio que ostenta los paterfamilias. El otro privilegio que muy seguramente ustedes ya lo tienen sumamente aprendido por su juiciosa lectura de Fustel de Collage en la Ciudad Antigua que propusimos al inicio del semestre y que, como les anuncié, en algún momento servirá para algo. Espero que ya hayan terminado con tanto tiempo libre. Entonces, ahí ustedes observan en ese libro que hay una capítulo que va referido al poder que tiene el pater familia de administrar el fuego familiar, el fuego de la familia. Es el pater familiar el que mantiene encendido el fuego del hogar. Es decir, es el pater familiar el que administra el culto religioso privado de la familia. ¿Listo? Entonces, esta es una potestad que tienen únicamente, es una potestad que tiene únicamente el pater familia. Entonces, es más chévere ser pater familia que no serlo. Entonces, ¿cómo se convierte usted en paterfamilia? ¿Cómo es posible que usted sea un sui iuris? ¿O usted nació sui iuris, es decir, paterfamilia, o usted se hizo sui iuris? Usted nace sui iuris cuando es un hijo póstumo, es decir, cuando usted, gestando en el vientre materno, su padre murió. Usted nacerá automáticamente paterfamilia, usted será un bebé paterfamilia. No es que tenga una potestad sobre otros miembros de la familia, porque aún no tiene familia, pero va a ser un sujeto de derecho propio, no va a estar bajo la potestad de otro.
Y la otra forma es que usted siendo hijo legítimo, es decir, hijo matrimonial, estando bajo la patria potestad de un pater familia, ese pater familia fallezca, muera, usted automáticamente se convierte en un pater familia. O el hijo extramatrimonial, ese automáticamente nace paterfamilia. Si es libre de su madre y si es ciudadana su madre, el hijo nacerá paterfamilia. Y entonces usted dirá, no, pues entonces es más chévere ser hijo extramatrimonial que matrimonial. No, porque el hijo extramatrimonial no tiene ningún parentesco con su padre, o sea, su padre no tiene ninguna obligación con el hijo extramatrimonial. No tiene, por ejemplo, el hijo extramatrimonial la posibilidad de heredar los bienes del padre, porque no es hijo legítimo. Entonces, pues sencillamente nacerá como un paterfamilia independiente. Bien, entonces fíjense que esta es una potestad también hablando de que el derecho romano es patriarcal, es una potestad únicamente que tienen los romanos varones. Las mujeres siempre se les puede otorgar un título de mater familia, que es un título honorífico, que no es tan material, que no se equivale al título de pater familia, y es sobre todo porque las mujeres honestas, que son muy populares en Roma por sus buenos valores y demás, se les entrega ese título de mater familia y eh, podían tener alguna especie de administración de los bienes familiares e inclusive ejercer autoridad de amas de casa, pero ojo, únicamente de amas de casa, es decir, de amas de los esclavos, pero no pueden celebrar contratos y demás como lo veremos posteriormente. Entonces, o usted es paterfamilia o no lo es, y si no lo es, usted no es un sui juris, es un alieni juris, es decir, es un sujeto de derecho ajeno que está bajo la potestad de otra persona. ¿Listo? Entonces, esos son los tres estatus. Y usted dirá, los romanos están locos, los romanos cómo aplicaban ese tipo de estatus. No, esos estatus, aunque les parezca muy raro, también han sido aplicados en el ordenamiento jurídico colombiano. Mm, Por ejemplo, el favor libertatis, ese favor esa liberación temporal que se hacía del vientre de la madre para que el hijo pudiera nacer libre, eso también aplicó en Colombia. Y aplicó en Colombia en un momento, por ejemplo, en el que en la guerra de independencia, que la guerra de independencia no fue peleada por Antonio Nariño y no fue peleada por Santander, o por lo menos no en el campo de batalla al frente. Ellos se mandaban desde la retaguardia, ellos no se ponían en riesgo suficiente. La guerra era peleada por los que tenían menos o, ¿cómo decirlo? Los que tenían desmejorada su condición económica. La guerra es para pobres. Entonces, la guerra era peleada por personas, por campesinos y por esclavos. Pero ustedes nunca, no sé si alguna vez se han preguntado, ¿y qué tiene de interesante para un esclavo pelear una guerra? O sea, yo ir a arriesgarme como esclavo a que me maten, pero y al final voy a seguir siendo esclavo. O sea, por mucho, por bien que nos vaya, lo único que va a suceder para mí como esclavo es que voy a cambiar de dueño. O sea, ya no, mi dueño no va a ser el español, mi dueño va a ser ahora un criollo. Entonces, en algún momento se le invitó tanto a los amos de los esclavos en la guerra de independencia como a los mismos esclavos a que se hicieran parte del ejército. Y el esclavo diría, pero qué gano yo con eso? Entonces, en algún momento, pues se le dijo al esclavo, hey, esclavo, no puedo darle la libertad inmediatamente porque eso sería atentar contra el patrimonio de unas personas que tienen derechos de propiedad sobre usted. Si yo atento contra el patrimonio de las personas, sobre todo de los ricos, esos ricos no me van a financiar la guerra de independencia. Entonces lo que vamos a hacer por ahora es el favor libertatis, es la libertad de vientres que en Colombia funcionó. Quienes son bogotanos o por lo menos los son por adopción y han sido muy interesados por el turismo en Bogotá y demás y en algún momento de sus vidas han ido a la Plaza Bolívar eh, a algo más que a alimentar palomas y a una caminata romántica chupando bonais, ustedes observarán que en la mitad de la Plaza Bolívar hay una estatua de Bolívar mirando hacia el norte, ¿no? Esculpida por Pietro Tenerani, el italiano, y esa estatua está sobre un pedestal. Y ese pedestal, si ustedes han sido observadores o buenos lectores, han visto que ese pedestal tiene unas grabaciones en bronce alrededor, que es un hexágono. Y una de esas grabaciones justamente hace referencia al favor libertatis, a la libertad de vientres que instituyó en Colombia.
¿ah? Entonces, se les entregó la libertad de vientres a los esclavos. Les digo, mire, no los voy a liberar a ustedes, pero a sus hijos sí. Entonces, de ahora en adelante, el que nazca, que sea hijo de esclavos, nacerá libre. Ya en 1848, durante la presidencia de José Hilario López, el generalísimo, se abolió completamente la esclavitud en Colombia. Eso pensaría uno, ¿no? Pues, baje de la Caracas por la calle 22 en el sector de los Mártires, a ver si no hay esclavitud allí, a ver si muchas mujeres no son sometidas a condiciones de esclavitud, eh, inducidas a la prostitución y demás. Entonces, que se acabó la esclavitud en Colombia, eso está en entredicho. El estatus de ciudadanía opera totalmente en Colombia. El artículo 99 de la Constitución dice exactamente, la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción, es decir, que tengan autoritas e imperium. Entonces, fíjese, solo los ciudadanos pueden ejercer esos cargos públicos, ¿no? O sea, solo quien tenga status civitati, o sea, los extranjeros en Colombia no pueden ejercer cargos públicos a menos que sean hijos naturales de colombianos. Caso Peñalosa. Él no es colombiano por haber nacido en Colombia, sino es colombiano porque su padre era colombiano, porque él nació en Washington durante el exilio de su padre, porque estaba haciendo, eso como también se hereda, papá Peñalosa estaba siendo acusado en Colombia por delitos de concusión y de malversación de erario público, y su buen amigo, el doctor Lleras, lo envió en una misión diplomática a Washington, y allí tuvimos la infortunia de que nació Enriquito. Y entonces fíjense que tiene aplicación el status civitati, y tanto así que por orden jurídica, inclusive en algún momento relativamente cercano a nosotros, el canciller, actual ministro de Defensa, expidió una resolución en la que se le entregaba la condición de ciudadano a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia, como si se hubiese necesitado, como si no fueran colombianos. De hecho, es complicado porque si nosotros somos estrictos al aplicar la normatividad en Colombia, sabremos que, permítame consultar la Constitución, que se requiere más que el nacimiento en Colombia para ser colombiano. Entonces, recuerden que eso fue lo que permitió que los hijos de venezolanos nacidos en Colombia fueran registrados civilmente, porque usted, fíjese, requiere status civitati, requiere ciudadanía para poder disfrutar de derechos. O sea, el derecho a la salud, por ejemplo, que se supone que es un derecho absoluto en Colombia, es ejercido únicamente si usted tiene registro civil, que eso fue lo que hizo ese acto administrativo de la Cancillería. Entonces, mire, el artículo 98, perdón, no, no es, debe ser el anterior. Disculpen. Artículo 96 de la Constitución. Son nacionales colombianos. Primero, por nacimiento. Los naturales de Colombia, con una de dos condiciones. Primero, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento de nacimiento. Entonces, fíjese que yo personalmente considero que esa resolución de la Cancillería que le otorgó la posibilidad a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia de obtener un registro civil no era necesaria. De hecho, me parece un poco populista. ¿Por qué? Porque ya eran colombianos. O sea, son tan colombianos como usted y yo. ¿Por qué? Porque se debe cumplir esto. Alguno de los padres estuviera, siendo extranjero, alguno de los padres estuviera domiciliado en Colombia al momento del nacimiento. Ya que los venezolanos no están domiciliados en Colombia, tenemos que revisar el Código Civil y recuerden que uno de los atributos de la personalidad es el domicilio. ¿Y qué es el domicilio? Uno dirá que pues es la mera residencia, no. Artículo 76 del Código Civil. El domicilio consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. O sea, no basta la sola residencia. Además, se debe tener el ánimo de permanecer. Pregúntele a un venezolano
¿Por qué vive en Bogotá? Pues no es porque le guste, pero tiene el ánimo de permanecer aquí, si no ya se había vuelto, seguramente se debe a la crisis humanitaria que se vive en el hermano país, pero el venezolano, siendo extranjero, tiene domicilio en Bogotá. Y al tener domicilio en Bogotá y al tener hijos en Colombia, sus hijos, por aplicación del artículo 96, se enmarcan en la primera causal. Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviera domiciliado en la República en el momento del nacimiento, son colombianos. Y la segunda condición del estatus civitati colombiano. Los hijos del padre o de la madre colombianos que hubieran nacido en la tierra extranjera y luego se domiciliaran en territorio colombiano o se registraran en una oficina consular de la República o por adopción, igual que sucedía en Roma, igual como pasó con Sash Morris hace poco, el gringo que ahora es colombiano y el de las redes sociales. Los extranjeros que soliciten y obtengan carta de naturalización de acuerdo con la ley, la cual establecerá los casos en los cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. Entonces, fíjese que un extranjero podría llegar a ser electo para cargos populares en Colombia si adquiere la nacionalidad. Y aquí también, ojo, aquí también hay capitis diminutio media. ¿Mm? O sea, que eso no es tan absurdo que decir hoy en día, uy, no, el romano era muy chistoso, como que practicaban ese tipo de capitis diminutio. En Colombia también lo hay, artículo 98 de la Constitución. La ciudadanía se pierde, de hecho, cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos en que termine la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que hay capitis de minutio en Colombia, pérdida de capacidad de ciudadanía, por ejemplo. Y con respecto al artículo, perdón, al estatus familiar, en Colombia también opera el estatus familiar, las relaciones de patria potestad. Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella. Eso es estatus familiar. Lo que pasa es que funciona o de manera contraria como funcionaba en Roma, pero hay patria potestad. Tanto así que usted, por ejemplo, en Colombia se adquiere la capacidad de ejercicio a los 18 años. Entonces usted dice, no, pues cuando yo cumpla 18, ahora sí puedo hacer lo que quiera, ahora sí voy a hacer y deshacer, voy a llegar tarde, voy a llegar a la hora que quiera y ya nadie me puede decir nada porque ya tengo capacidad plena y se aplica el derecho romano. Usted puede ser muy el comandante de la legión romana en Egipto, pero si su padre sigue vivo, usted sigue estando bajo la potestad de su padre. Usted puede ser el mismo Marco Aurelio, Marco Antonio, usted puede ser el César, pero si su padre sigue vivo, está bajo la potestad de su padre. Usted hoy en día, usted puede, como le dice su papá o su mamá, vea, usted puede tener 50 años, puede tener 20 cédulas, lo que quiera, pero si usted sigue habitando bajo este techo, aquí en mi casa Sigue se hace cumpliendo mis lo que yo reglas. diga. Entonces, fíjese que la relación de patria-potestad sigue operando tal cual. ¿Correcto? Bien, entonces eso para que les quede claro cómo funcionan los estatus. Recuerden que esto está enmarcado dentro de la capacidad de goce. Se tiene capacidad para disfrutar de derechos y obligaciones si se cumplen los requisitos de la capacidad de goce, que en Roma son básicamente dos: existir y tener estatus con respecto al ordenamiento jurídico romano. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a habilitar los micrófonos para que ustedes planteen las dudas que tengan y vamos a intentar resolverlas, no sin antes hacerles un anuncio, que en el momento voy a incluir dentro de Teams, voy a incluirles un pequeño quiz para que ustedes realicen, por favor, que es un pequeño quiz, es dar 2 clics, responder una pregunta, escoger entre dos opciones y ya en un momento lo alojo dentro de la plataforma para que podamos tener un control de quienes estuvieron en la sesión, ¿vale? Es básicamente para efectos de esto. Listo, entonces, por favor, quien tenga alguna duda, plantéela, active su micrófono y hágala en ese momento. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Quién habla? Daniela, Hola, Daniela. profe, es que respecto a los ingenuos, a los derechos que ellos tienen, como por ejemplo el ius honorum y el sufragio, ¿los tienen incluso sin ser ciudadanos? O sea, solo con ser ingenuos. No. Bueno, esa es una buena pregunta. Mira, lo que pasa es que ese es un requisito inicial.
Solo las personas libres y ciudadanas pueden tener, no se necesita estatus familiar. Solo las personas libres y ciudadanas pueden tener este tipo de derechos, ¿no? Los que son libres pero no son ciudadanos, o sea, los libertos, no. Fíjate que para ser ciudadano hay que ser ingenuo o hay que ser liberto por manumisión, ¿ves? Entonces, por manumisión solemne. Entonces, solo los ciudadanos pueden ostentar este tipo de cargos. Lo que pasa es que los que son libertos, que fueron liberados por una fórmula solemne, por la fórmula de la Vindictia, por la fórmula del censo, por la fórmula del testamento, son liberados y obtienen la condición de ciudadanos, pero adquieren los derechos de naturaleza privada, porque estos libertos no pueden hacerse elegir, no pueden votar y demás. Pero ojo, sus hijos sí. Porque ¿qué va a suceder con sus hijos? Eh, Fíjese que el liberto nació esclavo, pero fue liberado. Y tiene una relación con el patrono, porque con su examo. Pero ¿y sus hijos, los hijos del liberto cuando tenga familia, que estos, como su padre era libre al momento del nacimiento, los hijos ya nacerán ingenuos? Es decir, que de alguna manera el apellido se limpia. Se limpia la esclavitud, Daniela. No sé si con eso te contesté. Sí, sí, profe, gracias. Vale. Profe, yo tengo otra pregunta. Verónica, Sí, señor. dime. Profe, es que usted hablaba de unos esclavos que no tenían el dominio, o sea, que no tenían ningún amo. ¿A estos se les concede la libertad de algún modo o estos nunca? Porque si la libertad de los libertos se conseguía por medio de que el amo autorizara o diera una orden. Estos que no tienen dominios, si podían conseguirla o no? Sí, por ejemplo, por un premio. Por ejemplo, cuando los esclavos ad bestiam eran sometidos, son los esclavos de diversión en el circo, y entonces los sometían como a especies de torneos de gladiadores. El premio para el campeón del torneo era la libertad, por Ah, vía jurídica, por ejemplo. ok. ¿Qué más? Profe, otra pregunta. A ver. Dime. Si en el testamento, cuando dejaban en el testamento escrito o sea, que los esclavos podían obtener la libertad, en caso tal de que no estuviera escrito en el testamento, estos pasaban a ser herencia de la persona que... ¿Ya? Sí, eso también funciona en Colombia. Se llama sucesión intestada, que es la forma normal de suceder, porque es que los colombianos, bueno, hay gente responsable que hace su testamento, sobre todo los que tienen que dejar, ¿no? Porque los que no tenemos que dejar, que dejamos deudas. Entonces, normalmente no hacemos testamentos, ¿no? Pero entonces la sucesión intestada, cuando no aplica el testamento, se deben respetar en Colombia los órdenes sucesorales, entonces los bienes se adjudicarán en la forma en que ordena la ley. Entonces, ya vamos a ver seguramente en algún momento cómo funciona, pero primero en forma descendente, luego en forma ascendente. O sea, primero orden sucesoral, los hijos, en el segundo los padres, así sucesivamente. Vale, profe, gracias. ¿Quién más? Profe, respecto a los derechos, pues, privados de los que goza el pater familias, esos también están incluidos en los derechos, mejor dicho, sí, están también incluidos en los derechos civiles. Lo que pasa es que yo tengo una confusión porque hay una parte en la lectura que dice que los ciudadanos romanos gozaban de todos los derechos civiles y políticos, pero entonces en ese caso no sería únicamente el pater familias el que goza realmente de todos esos. Mira, Daniel, lo que sucede es que para ser pater familia hay que tener previamente los otros dos estatus. O sea, el esclavo no puede ser pater familia porque no tiene ningún derecho, ¿no? El no ciudadano, el extranjero, tampoco va a poder ser paterfamilia porque no goza de ciudadanía. Para ser paterfamilia, por ejemplo, supongamos el siguiente escenario, Daniela. Entonces, yo nací libre porque mi padre es libre. Yo nací ciudadano porque mi padre era ciudadano y porque soy hijo habido entre un matrimonio, pero mi padre sigue vivo.
por ahora yo no soy un pater familia, pero tengo derechos de naturaleza civil. Por ejemplo, mi pater familia puede estar vivo, pero yo puedo ejercer cargos públicos. O sea, yo puedo hacerme elegir como un pretor romano. Entonces, fíjate que aún no soy pater familia, soy pretor, ¿no? Pero no tengo la condición única de pater familia, pero sí tengo derechos de persona libre, de persona ingenua, y tengo derechos de ciudadano. En el momento del fallecimiento de mi padre, yo me voy a convertir automáticamente en un pater familia. Entonces, fíjate que requiero haber tenido previamente los otros dos estatus para poder conseguir el estatus de pater familia, ¿no? Entonces, de hecho, ser paterfamilia es uno de los derechos o expectativas que voy a tener en la medida en que sea ciudadano y sea persona libre. No sé si con esto te responda, Daniel. Sí, profe, gracias. Bueno, en el chat alguien escribió una pregunta. Alessandra, ¿los esclavos no tenían una edad límite para poder ser libres? No. No, usted podía liberar a su esclavo tanto siendo un infante como siendo un anciano. No había una edad. La única quizás no excepción, más bien excepción sí, pero de manera positiva es que el anciano que es abandonado por ley es liberado, o sea, por simple ley. O sea, el esclavo que, que lo abandono, fíjense que al esclavo al ser una cosa es apropiable, es como si yo dejo por ahí mi esfero botado y llega otro y lo recoge. O sea, si yo dejo mi esclavo botado, es posible que otro también lo recoja, pero si mi esclavo es un anciano y fui yo el que lo dejé abandonado, entonces por norma jurídica el esclavo es liberado. Pero es la única observación en cuanto a la edad que debe hacerse de la esclavitud, porque el esclavo puede ser liberado en cualquier momento de su vida, como usted puede ser esclavizado también en cualquier momento de su vida. Profe, pero Alessandra. había una parte de la lectura que decía que los esclavos no tuvieran menos de 30 años. Es que no recuerdo muy bien dónde es. Sí, es en la limitación que hace la ley Asentia para, para manumitir, y es lo que les decía en algún momento, es que en algún periodo o algún momento histórico de Roma, la manumisión en masa de esclavos se volvió un problema, porque pues había gente que liberaba esclavos en masa, entonces Roma empezó a haber una especie de carencia de fuerza de trabajo, ¿no? Entonces se limitó por norma jurídica, entonces se prohibió que alguien menor de 20 años liberara esclavos que tuvieran menos de 30 años, Ah, porque pues se es inmaduro para administrar el patrimonio a esa edad. ok. ¿Quién más? Profe, ¿será que usted me podría volver a aclarar lo del manumicio censum? Es que no me quedó claro. Sí, entonces es una forma, la segunda forma solemne de liberar esclavos. Como es solemne, como se hace de acuerdo a la solemnidad, a la formalidad, entonces además de causar libertad, causa ciudadanía. El que es liberado por vía del censo, además es hecho ciudadano. Y les decía entonces que el censo es bastante importante para el romano, porque es el único registro que se tiene de la ciudadanía. Entonces, solo los que están incluidos en el registro civil son ciudadanos. O sea, el Entonces, amo incluía al esclavo en el registro civil. sí, exacto. Entonces el dominio hacía que se registrara, por favor, inclúyame en el registro civil a este esclavo. Entonces fíjese que al incluirlo como ciudadano, como para ser ciudadano se requiere un requisito previo que es ser persona libre. Entonces al entregarle la ciudadanía, además le estoy entregando la libertad en combo. No sé, ¿con eso te contesto, Mateo? Sí. Gracias, profe. ¿Quién más? Profe, los hombres nunca eran juzgados así como fueron juzgadas las mujeres por meterse, o sea, como por persuadir al hombre. Ellos sí podían Bueno, persuadir a las mujeres que quisieran y todo. es que se han perdido las buenas costumbres, Ah, pero por ejemplo, lo vamos a ver en algún momento que, por ejemplo, es causal de divorcio en nuestro medio, en el Código Civil es causal de divorcio tanto la infidelidad del hombre como la de la mujer, ¿no? ujú. Pero en Roma, la infidelidad de la mujer era causal automática de divorcio. La Sí. infidelidad del hombre era relativa, porque dependía de si era un desliz, un único desliz.
Sí, sí, sí. Ya vamos a ver en su momento cómo funciona. Pero pues fíjate que el derecho romano es sumamente machista y Sí, patriarcal. sí. De hecho, nuestro derecho civil también lo ha sido. ¿Qué Pero que al momento de más? que la mujer iba y ponía y colocaba como esa, como una queja, se habla algo de una queja, pero si ella era esclava y usted dice que los esclavos no podían poner denuncias, eso es era como una queja diferente a una denuncia, ¿cierto? Sí, sí, o sea, cuando tú dices que la esclava mujer que ha sido sometida a la prostitución con cláusula de no prostitución, pues ¿cómo hacía? Pues no sé, en algún momento si escapaba podría ir del magistrado judicial, informar que era esclava, informar que había una cláusula de no prostitución y estaba siendo sometida a la prostitución para que se le otorgara la libertad por declaración judicial, ¿no? Es una especie de excepción al ius actione. Pero yo veo eso como difícil, profe, o sea, es como hay un, no sé, no me parece como tan factible que si lo pudiera hacer la mujer, ya que si estuviera como en toda su libertad de hacerlo. Pues que eres esclava, ¿no? Pues es posible, pero pues por lo menos se contemplaba la excepción. Profe, Profe, respecto a los, Dime, ¿quién está hablando? ¿Verónica? ¿Daniela? Daniela, Daniela. respecto a los libertos, eh, incluso incluso el liberto ciudadano queda bajo el poder del patrono. El liberto ciudadano. Sí, sí, sí. Ya te entiendo la pregunta. Sí, hay una relación de patronazgo entre el liberto, porque es que o sea, el liberto debe tener gratitud con su esclavo que lo ha liberado, con su dominus, perdón, que lo ha liberado. ¿Mm? Entonces sí se tiene relaciones de patronato. Lo que inclusive era sometido en algunos casos a condición. Vea, lo voy a liberar a usted bajo como decía Mateo, bajo la fórmula de incluirlo en el censo, con la condición de que usted me preste servicios, por ejemplo, en mi domicilio de, no sé, el aseo. ¿Mm? Entonces se seguía sin que fuera esclavo, o sea, pero sí tenía ese tipo de obligación. Pero incluso si este liberto se convierte en paterfamilias y, por ejemplo, muere, de todas formas, siendo paterfamilias Bueno, y todo, ¿le deja el patrimonio al patrono o cómo sería ahí? ya, mientras el esclavo esté vivo, se tiene relación de patronato con el patrono, con el que lo liberó, y con sus hijos o con sus herederos, ¿sí? O sea, es posible que el pater familia que liberó al esclavo muera, y entonces la relación de patronato se sucede para con los herederos del que lo liberó. Pero esa condición sí no se transmite del liberto a su hijo. Muerto el liberto, ya el hijo no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque el hijo sí nace ingenuo, o sea, él sí nace libre porque su padre era libre al momento de la concepción. ¿Ves? ¿Verónica? Daniela. 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 ¿Ves, Daniela? profe, Sí, sí, señor. Gracias. profe, una pregunta. Dime, Sergio. Una pregunta, ¿se rompe cualquier tipo de relación entre el liberto y el patronato cuando éste muere, ¿cierto? Sí, Pero cuando, sus hijos, cuando muere el liberto. sí, señor, pero los hijos del liberto no tendrían ninguna relación con este patronato si este todavía sigue vivo, ¿no? No, Ya ahí se... no, ese no se transmite. Ay, no, Ese Profe, no y se en el transmite. caso que planteaba Daniela, digamos, si el esclavo tiene el hijo aún siendo esclavo y después lo liberan, ahí los No te, hijos no seguirían te escucho, teniendo la Mateo. relación. Mateo, ¿me repites, por favor? En el caso que plantea Daniela, digamos, si el esclavo tiene el hijo antes de ser liberado y después es liberado Mm, sí, por el Dominus, claro. ahí los hijos del esclavo seguirían teniendo la relación de patronazgo. ¿Existiría la relación o...? Mira, ¿cómo se nace esclavo? Perdón, ¿cómo se hace esclavo? Una de las causales es el nacimiento. Entonces,
pero aquí se sigue la condición de la madre. Si la madre es esclava, su hijo nacerá esclavo. Ahora, si el nacido es hijo de un esclavo, ¿qué sucede con este? Pues depende. Muy seguramente, ojo, muy seguramente al ser hijo de un esclavo, será hijo habido muy seguramente en una relación de contubernio. ¿Qué era una relación de contubernio? La relación que existe entre los esclavos. Deshabiliten sus micrófonos. Listo. Entonces, ¿qué sucede? En una relación de contubernio, en una relación entre esclavos, los hijos de los esclavos no tienen ningún parentesco con sus padres esclavos. No tienen ningún parentesco. ¿Por qué? Porque si ustedes están viendo la asignatura de bienes, y de pronto en algún momento lo vemos, hay unos modos de adquirir la propiedad. Al ser los esclavos propiedad de un dominus, al ser cosas que son propiedad de un dominus, ¿ah? Hagan de cuenta lo siguiente. Usted es dueño de una vaca y la vaca tiene un ternero. ¿De quién es el ternero? ¿De la vaca? No, es del propietario de la vaca, por una forma de adquirir la propiedad que se llama adhesión. Entonces, pasa lo mismo con los esclavos. Cuando un esclavo tiene un hijo, el hijo no tiene parentesco con su padre esclavo, sino tendrá o será más bien objeto de una relación de propiedad con el dueño del esclavo. Entonces, ahora, Mateo, yendo a tu pregunta, Sergio, perdón. Sí, si el esclavo tuvo un hijo, pero con posterioridad a ese nacimiento, el padre esclavo es liberado, el hijo no fue liberado. El que fue liberado fue su papá, entonces el hijo seguirá teniendo la condición de esclavo. Para dejarlo libre habrá que liberarlo posteriormente, o en un mismo momento con el papá, pero tendrá que ser liberado, tendrá que haber manumisión. En tanto no, seguirá siendo esclavo. ¿Me entiendes, Sergio? O sea que para que el hijo nazca como ingenuo debe ser el padre debe ser liberado antes de su nacimiento, ¿sí? Claro, claro. Ah, bueno. Y la mamá, porque si la mamá también era esclava, tendrá que ser liberada. Una pregunta. Hola, Ana. Es que estoy confundida con eso de los hijos extramatrimoniales. Con base en, es que no sé si ellos pueden, digamos así, pelear por el patrimonio de sí, del, De del su pater padre. familia. Sí. No, no pueden. No pueden, ¿sabes por qué? Porque en Roma los hijos extramatrimoniales no tienen parentesco con su papá. Ya vamos a ver cómo funciona un poco más adelante, más en concreto, Ana María. Pero Ok. el hijo ilegítimo, es decir, el por fuerazo, ¿no? El que nace por fuera del matrimonio no tiene ninguna relación de parentesco con su papá ni con los otros hijos del papá, o sea, los hijos matrimoniales, no. Es un paterfamilias él solito. Y al ser paterfamilias él solito no está bajo la potestad de otro. Y usted solo pudo o puede heredar en la medida en que tenga una relación de parentesco. Al no haberla, no puede heredar, o sea, no puede iniciar un proceso judicial. Lo que sí puede haber, que adelantándonos un poco a lo que vamos a ver más adelante, es una legitimación. Es decir, que por un acto jurídico usted decida volver a un hijo natural o ilegítimo, a un hijo extramatrimonial, adoptarlo o más bien legitimarlo dentro de su parentesco. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Esto sí es posible, pero no es posible que no habiendo legitimación, el hijo pueda acceder a derechos sucesorales sobre el patrimonio de su paterfamilia. Ok, perfecto. Gracias. ¿En qué casos las mujeres podían adquirir el título de mater familias? Preguntaba Estefanía. Mira, cuando era una mujer en teoría independiente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quedó viuda y no se volvió a casar, ¿no? Y tiene hijos aún en condición de vulnerabilidad porque están pequeños. Entonces es posible que se observe su comportamiento de no haber concebido un nuevo matrimonio, ¿no? Y se observe ese comportamiento y se le otorgue
la condición de mater familias como un título de honor, no un título legal, sino como una especie de premio para que ella pueda administrar el patrimonio, para que pueda, no sé, por ejemplo, brindar manutención a sus hijos. ¿Es claro? ¿Adelante o es para la próxima clase? Dime. ¿Lo del quiz es de hoy en adelante? O sea, ¿corre a partir de hoy o es ya la próxima clase? No, es a partir de ya lo estoy haciendo. Ah, gracias por... Sí, lo estoy haciendo en este momento. Permítame un segundo. Es que creo que pensé que lo había hecho, pero como que se lo puse a otro curso. Pero ahorita lo voy a ver. Ustedes son 2B, ¿verdad? Entonces, ya te contesto, Julie. Déjame arreglarlo de la tarea. Un momento. Ve, listo, ahí ya les quedo. Aunque el título de la tarea dice 14 de abril, es de hoy. ¿Listo? Entonces lo pueden abrir, es un cuestionario de una sola pregunta y responder la opción que consideren correcta. Es una pregunta muy fácil, es muy breve. Entonces alguien me estaba preguntando por aquí. Veamos. Me dice... Julie, ¿qué pasa si a un esclavo lo secuestran, por decirlo así, y lo convierten en esclavo otra vez? ¿Eso puede pasar? No, pues ya era esclavo. Básicamente no es un secuestro, es un hurto, porque el esclavo que es propiedad de alguien, pues al ser una cosa y al ser sustraída de mala fe por otra persona, pues lo que hay allí es un hurto. Entonces, pero su condición de esclavo seguirá tal cual, o sea, seguirá siendo un esclavo, no ha sido liberado. Erika dice, bueno, lo del quiz ya está ahí, ya tienen plazo hasta las 9:30 para hacerlo, ¿listo? Pero desde este momento ya está incluido allí. Erika, bueno, lo mismo. Alessandra, ¿qué pasaba con las personas que secuestraban los esclavos? Pues son ladrones. No sé. ¿Quién más? Una pregunta. Digamos, cuando un paterfamilias se casaba con otra ciudadana libre, pero no llegaban a tener hijos, la mujer y el paterfamilias morían, ¿la mujer adquiría el título de materfamilia? ¿O qué pasaba en esos casos? La Bueno, mujer Mateo, era lo vamos a ver en su momento qué pasaba. Esto, no nos adelantemos un poco. Pero es posible que si adquiriera la condición de materfamilia, es posible. Ya vamos a ver en su momento cómo funciona para que ampliemos eso, Mateo. Listo. Bueno, una última pregunta. Estefanía dice, tenemos plazo hasta las 9:30 para contestar el quiz. Es que desde las 9 tenemos otra. No, pues, o sea, de hecho son 2 clics, no se demora nada, lo pueden hacer ya mismo, ahí está. Sí. Ya está. Entonces, bueno, entonces de esa manera, entonces demos por terminada la sesión de hoy. Entonces, les agradezco mucho haber participado de la sesión. Cuando tenga la información de cómo va a ser el parcial y la dinámica, entonces se los informaré. ¿Vale? Entonces alcanzamos a tener 39 asistentes a la clase, que es relativamente un buen número. Bueno, entonces recuerden que voy a incluir la grabación de la sesión dentro de, llamémoslo muro, dentro del muro del curso.
y para que ustedes tengan la oportunidad de visualizarla en otro momento si es preciso. Bueno, Profe, una pregunta.